Gracias a Dios. Continuaremos con Primera de Pedro 1, 6 al 9. Gracias a Dios por esta linda oportunidad que tenemos de seguir dejando que Dios nos hable por medio de su palabra. Cada uno de nosotros debemos estar muy agradecidos que tenemos la bendición de que el poder de Dios por medio de su palabra pueda transformar nuestras vidas si nosotros dejamos que nos transforme. En Primera de Pedro 1, 6 al 9 nos dice lo siguiente: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Palabras poderosas que entran al corazón, a la mente de cada uno de nosotros, los que permitimos que Dios nos hable. Nosotros le hablamos a Dios por medio de la oración y Dios nos habla por medio de su palabra, porque estas palabras son espíritu y vida. Estas palabras han sido pronunciadas para que nuestras vidas sean cambiados de la naturaleza humana a la naturaleza divina. Por eso aquí empieza en estos versículos: en lo cual vosotros os alegráis, dice. Es una alegría para cada cristiano, para cada hijo o hija de Dios, aunque tenga uno que sufrir por un poco de tiempo diversas pruebas en este mundo, porque el sufrimiento viene a los creyentes y no creyentes en cuanto de las enfermedades, las cosas que nosotros no podemos controlar, enfermedades, la muerte, tragedias, problemas. Eso nos viene a todos por igual. Eso no podemos controlar. Pero sí podemos nosotros controlar si seguimos fieles hasta la muerte y nos alegramos siguiendo fieles a Dios, aún en medio de persecución, aflicción, pruebas, si es que sea necesario. Y va a ser por un corto tiempo, porque la vida es corta. No importa qué tan largo vive uno, la vida es corta. Y eso nosotros debemos tenerlo en mente en nuestras vidas. Y seguir la vida en este mundo según el plan de Dios, porque nosotros hemos sido creados por Dios y Dios nos mantiene con vida para que le busquemos a Él. ¿Cómo le vamos a buscar? Porque Dios es espíritu y Él quiere que nosotros le busquemos por medio de su palabra. Por eso su palabra es poderosa como para cambiar nuestro ser. Dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, la fe en Dios, la fe que obedece, es mucho más precioso que el oro. Dice: el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo,
a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Cuando nuestra fe, al final, cuando veamos cara a cara a Jesucristo, el Hijo de Dios, el que fue a preparar un lugar para cada uno de sus fieles, de los que siguieron fieles hasta el final, la fe ya no existirá. En estos momentos tenemos la fe, la esperanza y el amor. El amor es lo que va a quedar. La fe nos va a llevar, nos va a acompañar hasta que venga Cristo. La esperanza igual, porque cuando ya nosotros obtendremos lo que esperamos, ya no necesitaremos esperar nada, porque ya lo tendremos. Gracias a Dios que nos da ese gozo inefable y glorioso. Y nos alegramos siguiendo a Cristo. Debemos alegrarnos. No debemos andar con duda ni con temor. Debemos estar contentos con ese gozo inefable y glorioso, alabando al Señor, haciendo su voluntad, buscando en qué manera podemos nosotros avanzar en esta obra que Dios ha establecido. Necesitamos nosotros pasar por situaciones en las cuales tal vez no nos guste. Personas tal vez van a hablar mal de nosotros, nos van a mirar mal, especialmente los familiares que no creen en Dios. Es muy duro pasar con personas que amamos, que no entiendan la fe en Cristo Jesús. No entiendan lo que hacemos delante de Dios, porque ellos no están haciendo lo que dice Dios. Y ellos quieren estar con nosotros, haciendo lo que ellos están haciendo. Y porque no lo hacemos, ellos se sienten mal. Y porque se sienten mal, muchas veces maltratan a las personas que no siguen sus planes y sus deseos. Debemos nosotros seguir con ese gozo en Cristo Jesús lo que manda Dios, y así vivir día por día, momento a momento, haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Vamos a meditar en algunos versículos que nos va a ayudar, y podemos nosotros ver cara a cara la palabra que Dios pronuncia, nos dice, y debemos de llevarlo dentro de nuestros corazones, nuestras mentes, para meditar día y noche en los dichos del Señor, y así seguir todo el tiempo de nuestra peregrinación en este mundo, porque estamos de pasada. En Salmos 66, 8 dice: bendecid pueblos a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Todos nosotros estamos invitados a decir las cosas buenas de Dios a otros, alabarle, glorificarle, haciendo su voluntad. En Romanos 5, 1 al 11, dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados por Cristo Jesús, mediante la fe, mediante la obediencia a nuestro
Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por la fe que somos justificados. Esa fe que obedece, esa fe en acción. Dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Debemos nosotros seguir adelante en este camino que Dios nos ha mostrado, porque somos justificados por medio de la fe, y nosotros debemos estar firmes en esta justificación, porque Dios es el que ha decidido justificarnos por medio de su Hijo Jesucristo. En Santiago 1, 12 al 15 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Es muy importante resistir la prueba, soportar la tentación. Antes de la tentación o antes de caer en el pecado, viene la tentación. Y por eso nosotros debemos soportar la tentación. Porque Dios no nos da el espíritu de cobardía, sino el espíritu de poder. Debemos nosotros andar con ese poder mediante la fe. Porque dice ahí, recibirá la corona de vida después que haya resistido la prueba. Que Dios ha prometido a los que le aman, solamente los que aman van a poder soportar la tentación para no caer en el pecado y resistir la prueba. Así que es mejor amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así es como Dios lo describe y nos comunica y nos advierte que nosotros debemos de soportar la tentación. No debemos decir que somos débiles y caer, sino agarrarnos del poder de Dios mediante la fe, soportar la tentación, resistir la prueba para recibir la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Nosotros, todos los que creemos en Cristo Jesús, los que andamos en la vida nueva en Cristo Jesús, andamos por fe. Empezamos con fe, caminamos el camino con Dios por fe y terminamos con fe.
Gracias a Dios por su palabra que nos anima a caminar por fe. Y la fe viene por oír la palabra de Dios. Y en Santiago mismo nos dice, no sed solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Al oír la palabra de Dios, nosotros tenemos la responsabilidad de obedecer, porque si nos quedamos con la palabra oída, nosotros seremos avergonzados por no haber hecho lo que oímos. Así que es mejor oír y hacer, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. En 2 de Pedro 2, 1 al 11, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. ¿Cómo niega la gente al Señor que los rescató? Niegan cuando niegan obedecer al Señor. Dejan de obedecer al Señor. Dejan de seguir la verdad de Dios y lo cambian por la mentira. Cambian por los deseos malos que dejan entrar en sus mentes. Cuando ellos tienen sus propios planes fuera del plan de Dios. Cuando ellos miran más el dinero, lo material, que a Dios, que es espíritu y vida. Muchos niegan a Dios por la manera como viven. Con la boca dicen que creo en Dios, pero la manera que viven nos dice que niegan a Dios. Por eso dice ahí, aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemada. Por avaricia, que es idolatría. La avaricia es idolatría, es adorar lo material. El ídolo que se convierte todo lo material, toda la avaricia, todo el amor al dinero, el amor a las cosas, el amor a la fama, poder, se convierte en idolatría. Solamente el amor a Dios nos libra de la avaricia, de la idolatría. Dice, por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándoles al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumada por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Parece este mundo presente, en el cual muchos ya le llaman normal a la homosexualidad. Mujeres con mujeres, hombres con hombres, reclaman sus derechos y reclaman que le respeten ese estilo de vida pervertido y lejos de Dios. Hay muchos que tienen miedo de hablar sobre ese desorden, sobre ese pecado,
sobre esa iniquidad, sobre esa perversión del plan de Dios. Aún los gobiernos persiguen a los que hablan en contra de estas personas que actúan contrario a la voluntad de Dios. Pero aquí Dios nos dice muy claramente, libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Por eso es que condenó y destruyó Dios las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. El Antiguo Testamento está lleno de muchos ejemplos que nos sirve para apartarnos del pecado, de la desobediencia a Dios, porque ahí vemos cómo Dios dejó que se destruya la gente. Dios no quiso destruir, pero la gente perversa, desobediente, inicuo, han traído destrucción sobre ellos mismos. Y muchos de ellos, cuando recibieron o reciben la destrucción propia de cada uno, le inculpan a Dios. ¿Por qué Dios, si dice que es de amor, por qué destruye acá y esto, lo otro? Ellos escogieron destruirse. Dios no quiere destruir a nadie. Dios nos previene, nos enseña, nos guía, nos corrige, nos dice una vez y otra vuelta, con tantos ejemplos de muchas vidas en las cuales han desobedecido a Dios. Vemos nosotros ese ejemplo grande en el Antiguo Testamento, ejemplos que podemos nosotros aplicarlo. Ejemplos buenos de personas que obedecieron a Dios y sufrieron la persecución de aquellas personas malas que desobedecieron a Dios. En Hebreos es el libro del cual habla mucho del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En Hebreos 11 está allí todos los grandes hombres de la fe. Ese capítulo 11 nos habla en cuanto de la fe en acción, que todas las personas que vivieron bajo la guía de Dios han vivido. Así que son ejemplos grandes que nosotros debemos aprender. Dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Antes que caigan al pecado, Dios libra de las tentaciones a los que están haciendo su voluntad. Y reservar a los injustos para ser castigado en el día del juicio. ¿Quiénes son los injustos? Más que aquellos que deciden desobedecer a Dios. No respetan la autoridad de Dios. No respetan el poder de Dios. No respetan el amor de Dios. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, o sea, en los malos deseos, en inmundicia, y desprecian el señorío atrevido, y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Es muy peligroso que nosotros andemos siguiendo la carne, andando en nuestros propios malos deseos y en la inmundicia, porque eso nos ayuda a hundirnos, a destruirnos. Dios no quiere destruir a nadie. Nosotros escogimos
la salvación o la perdición, la destrucción o la vida lleno de gozo en Cristo Jesús. No debemos de ser atrevidos y contumaces. Hay muchos que andan por ahí sin temor de hacer todo tipo de mal y desprecian todo lo bueno que Dios enseña. Vamos a las 7 preguntas que cada uno de nosotros vamos a contestarlo. Estoy alegre cuando me encuentro en persecución o cualquier otra prueba en la vida. Entiendo que las pruebas vienen por un poco de tiempo y si es necesario tengo que ser afligido en diversas pruebas. Comprendo que mi fe es más preciosa que el oro. Se encuentra mi fe en alabanza, gloria y honra. ¿Por qué amo a Dios sin haberle visto? Estoy alegre con gozo inefable y glorioso sirviendo al Señor aún en mis pruebas. Tengo la esperanza de obtener el fin de mi fe en Cristo, que es la salvación de mi alma. Estas preguntas los vamos a contestar cada uno de nosotros y cara a cara con Dios estemos a cuentas con Dios. Dios no va a traer ninguna otra palabra más que la que hemos escuchado de parte de Dios. Palabra fiel y justo que viene de la boca de Dios para convertir el alma, para que todos vengan arrepentidos a los pies del Señor para hacer su voluntad. Sin arrepentimiento no hay cambio de vida. Así que mejor humillarnos delante del Señor y hacer su voluntad, porque Dios tiene misericordia de nosotros. Al darnos vida, nos está mostrando todavía su misericordia y su amor. Algún día vendrá la muerte y ahí se sellará todo. Si nosotros nos quedamos en el estado de perdición, es porque nosotros lo hemos escogido, no porque Dios quiso. Dios nos ha dado mucho tiempo y nos sigue dando mucho tiempo para alabarle, glorificar su nombre y andar en buenas obras y no en las malas. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a seguir animándonos al amor y las buenas obras que Dios nos manda. No debemos de tener vergüenza de animarnos con la palabra de Dios. Dejemos a un lado las palabras de los hombres. Dejemos a un lado los pensamientos humanos. Dejemos a un lado las cosas que algunas personas enseñan y distorsionan del plan de Dios. Escuchemos a Dios. Escudriñemos las Escrituras, porque en ellas tenemos la vida eterna. Conozcamos al Padre y al Hijo, porque esa es la vida eterna, nos dice Jesucristo. Y también Jesucristo dice, no vienen a mí porque sus obras son malas. Las personas que no hacen la voluntad de Dios no se sienten gozosos en Cristo Jesús. Tienen vergüenza, tienen miedo y no vienen a Dios porque sus obras son malas. Pero Dios con paciencia espera que todos procedan al arrepentimiento. Gracias a Dios por su palabra y estaremos continuando y alimentándonos de la palabra de Dios juntos, porque lo necesitamos mucho. En una próxima oportunidad, si Dios nos da vida. Gracias a Dios por su palabra y seguiremos adelante.